Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a hablar de algo que nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas, superar momentos difíciles. Y para ilustrarlo vamos a adentrarnos en la historia de una figura que ustedes conocen muy bien, un actor que ha conquistado corazones y que, recientemente, ha compartido un mensaje poderosísimo sobre salir fortalecido después de un proceso complicado. Sí, estoy hablando de Can Yaman. Si eres fan de él, si admiras su trayectoria o simplemente buscas inspiración para tus propios desafíos, quédate conmigo, porque lo que vamos a desgranar hoy te va a resonar. Can Yaman, para quienes no lo conozcan aún, es un actor turco que ha ganado fama internacional gracias a sus papeles en exitosas telenovelas y series. Su carisma, su talento y, no vamos a negarlo, su físico, lo han convertido en un ídolo para muchísimas personas alrededor del mundo. Pero como todos sabemos, la vida de una estrella de cine o televisión no siempre es un camino de rosas. Detrás de los flashes, de las alfombras rojas y del éxito, hay personas reales con sus propias batallas, sus miedos y sus momentos de debilidad. Y Can, con una valentía admirable, ha decidido compartir uno de esos momentos con su audiencia. Recientemente Can Yaman ha publicado un mensaje que ha dado mucho de qué hablar, un mensaje que tituló algo así como "Saldré más fuerte". Y hoy vamos a desglosar precisamente eso. ¿Qué significa salir más fuerte? ¿Cómo se llega a ese punto después de haber pasado por algo que te ha puesto a prueba? ¿Qué lecciones podemos extraer de su experiencia para aplicarlas a nuestra propia vida? Prepárense porque esto va a ser un viaje de reflexión y aprendizaje juntos. Y antes de seguir, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana traemos contenido que te hará pensar, te inspirará y te conectará con historias fascinantes como esta. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte nada. Ahora, volviendo a Can Yaman. El actor ha pasado por un periodo que él mismo ha descrito como un difícil proceso. No ha entrado en detalles exhaustivos sobre la naturaleza exacta de este proceso, y es importante respetar su privacidad en ese sentido. Sin embargo, la forma en que ha comunicado su experiencia es lo verdaderamente valioso. Ha hablado de sentirse abrumado, de enfrentar presiones, de momentos de duda. Y lo más importante, ha hablado de la decisión consciente de no dejarse vencer, de luchar y de buscar la manera de recuperarse y, sobre todo, de crecer. ¿Qué entendemos por un difícil proceso? En la vida, todos pasamos por ellos. Pueden ser problemas de salud, dificultades profesionales, rupturas sentimentales, pérdidas de seres queridos, o incluso una combinación de varios factores. A veces, estos procesos llegan de repente como un torbellino que nos arrastra sin previo aviso. Otras veces son el resultado de un desgaste gradual, de una acumulación de estrés y de situaciones que nos van minando poco a poco. Lo crucial, y aquí es donde entra la fuerza de Can Yaman, es la actitud con la que enfrentamos estas adversidades. El mensaje de Can, "Saldré más fuerte", no es una declaración de invencibilidad, sino una declaración de esperanza y de resiliencia. Es un reconocimiento de que ha habido dolor, ha habido sufrimiento, pero también es una afirmación rotunda de que esa experiencia no lo va a definir negativamente. Al contrario, tiene la intención de transformarla en un motor de crecimiento personal. Y eso, amigos, es un acto de valentía tremendo, especialmente cuando se hace público. Piensen en ello, en una industria tan expuesta como la del entretenimiento, donde la imagen y la perfección suelen ser la norma, admitir vulnerabilidad requiere una dosis extra de coraje. Can Yaman, al compartir su mensaje, nos está mostrando que detrás de la fachada de éxito, hay un ser humano que se enfrenta a sus propios demonios, que tiene sus puntos débiles, pero que al final, elige levantarse. Entonces, ¿cómo se logra ese salir más fuerte? No es magia, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un camino, a menudo arduo, que implica varios pasos clave. El primer paso es la aceptación. Aceptar que estamos pasando por un momento difícil. Negarlo, luchar contra la realidad, o pretender que todo está bien cuando no es así, solo prolonga el sufrimiento y dificulta la recuperación. Can, al hablar de su proceso, implícitamente está aceptando que ha vivido algo complicado. Esta aceptación es liberadora porque nos permite empezar a lidiar con la situación de una manera honesta. El segundo paso es la introspección. Una vez que aceptamos la dificultad, es fundamental mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué me está afectando? ¿Por qué me siento así? ¿Qué puedo aprender de esta situación?
Khan, al reflexionar y compartir su deseo de salir más fuerte, demuestra que ha pasado por esta fase. No se trata de culparse, sino de comprender las causas, las consecuencias y, sobre todo, las lecciones que esta experiencia nos está brindando. El tercer paso, y quizás uno de los más importantes, es la *acción. La fuerza no se adquiere pensando en ella, se adquiere actuando. Esto puede significar buscar ayuda profesional, ya sea un terapeuta, un médico, un entrenador. Puede significar rodearse de personas que nos apoyen, de amigos y familiares que nos escuchen y nos animen. Puede significar adoptar nuevos hábitos como el ejercicio, la meditación, o dedicar tiempo a actividades que nos nutran. Khan, al lanzar este mensaje, está tomando una acción, la de compartir su experiencia y proyectar una imagen de superación, lo cual, en sí mismo, es un acto de empoderamiento. Piensen en los ejemplos que vemos a nuestro alrededor. Atletas que se recuperan de lesiones graves y vuelven más fuertes y mentalizados. Artistas que atraviesan crisis creativas y emergen con obras más profundas y conmovedoras. Personas que superan enfermedades devastadoras y desarrollan una nueva perspectiva de la vida, valorando cada momento. Todas estas historias, aunque diferentes, comparten un hilo conductor: la resiliencia y la capacidad de transformación. Khan Yaman, con su popularidad, se convierte en un vehículo poderoso para transmitir este mensaje. Imaginen a miles, quizás millones, de sus seguidores escuchando sus palabras. Para alguien que esté pasando por un momento similar, leer o escuchar a su ídolo hablar sobre la superación puede ser un rayo de luz en la oscuridad. Puede ser el impulso que necesitan para decir: si él puede, yo también. La frase "saldré más fuerte" no solo implica recuperarse, sino trascender. No se trata de volver a ser como éramos antes, sino de ser una versión mejorada de nosotros mismos. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, son recordatorios de las batallas libradas. Y en lugar de verlas como debilidades, podemos aprender a verlas como signos de fortaleza, como testimonios de nuestra capacidad para superar la adversidad. ¿Qué lecciones concretas podemos sacar de esto? Primero, la importancia de la salud mental. A menudo priorizamos nuestra salud física, pero descuidamos nuestro bienestar emocional. Los problemas de salud mental son tan reales y tan debilitantes como cualquier dolencia física, y requieren la misma atención y cuidado. Khan, al hablar abiertamente, ayuda a desestigmatizar estas conversaciones. Segundo, el poder de la comunidad y el apoyo. Nadie está diseñado para enfrentar los problemas en soledad. Buscar y aceptar ayuda es un signo de inteligencia y fortaleza, no de debilidad. Las personas que nos quieren están ahí para nosotros, solo tenemos que permitirles que nos tiendan la mano. Tercero, la disciplina y la constancia. La recuperación y el crecimiento no son eventos pasivos. Requieren esfuerzo, dedicación y paciencia. Habrá días buenos y días malos, pero la clave está en no rendirse, en seguir adelante, paso a paso. La mentalidad de "saldré más fuerte" implica un compromiso activo con el propio bienestar. Cuarto, la redefinición del éxito. A veces nos aferramos a una idea de éxito que está ligada únicamente a logros externos, fama, dinero, reconocimiento. Pero la verdadera fortaleza reside en la capacidad de adaptarnos, de aprender y de evolucionar, independientemente de las circunstancias externas. El éxito, en este contexto, es la propia superación personal. Khan Yaman ha utilizado su plataforma para enviar un mensaje inspirador. Nos recuerda que todos somos susceptibles a los desafíos de la vida, pero también que todos poseemos una reserva interna de fortaleza que a menudo subestimamos. La clave está en saber cómo acceder a ella. Imaginen que están en medio de una tormenta. Al principio puede sentirse abrumador, caótico, incluso desesperante. Pero si logran mantener la calma, si buscan refugio, si esperan pacientemente a que pase, eventualmente el sol saldrá de nuevo. Y cuando salgan, el aire estará más limpio, el mundo se verá diferente y ustedes mismos se sentirán renovados y sí, más fuertes. Esa es la metáfora que Khan Yaman parece querer transmitir. Su mensaje es una invitación a la reflexión personal. Cada uno de nosotros tiene sus propias batallas, sus propios difíciles procesos. Y si bien no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Podemos elegir caer en la desesperación, o podemos elegir levantarnos, aprender y salir fortalecidos. Y esto no solo aplica a figuras públicas.
En nuestra vida cotidiana, enfrentamos pequeños y grandes desafíos. Un examen difícil en la escuela, un conflicto en el trabajo, una decepción personal. Cada una de estas situaciones, por pequeña que parezca, es una oportunidad para practicar nuestra resiliencia. Si aprendemos a enfrentar estos momentos con la mentalidad correcta, estaremos mejor preparados para cuando lleguen las tormentas mayores. El hecho de que Can Yaman, CEO, en su nivel de exposición mediática, comparta algo tan personal es un acto de gran generosidad. Está usando su voz para recordar a millones de personas que no están solas en sus luchas, y que la superación es posible. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Para concluir, el mensaje de Can Yaman, saldré más fuerte, es mucho más que una simple frase. Es una filosofía de vida, una declaración de intenciones, y un testimonio del poder inherente del espíritu humano. Nos enseña que las dificultades no son el final del camino, sino a menudo, el principio de una nueva y más fuerte versión de nosotros mismos. Nos anima a aceptar nuestras vulnerabilidades, a buscar apoyo, a actuar con determinación y sobre todo, a creer en nuestra propia capacidad de transformación. Así que la próxima vez que te enfrentes a un momento difícil, recuerda las palabras de Can Yaman. Recuerda que tú también tienes la fuerza para superarlo y salir aún más fuerte. Cada desafío es una oportunidad disfrazada. Espero de verdad que este análisis les haya sido útil e inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han pasado por algún difícil proceso y han sentido que salieron más fuertes? ¿Qué estrategias les han funcionado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque estoy seguro de que a muchos les puede servir. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme a todos.